De una vez vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis y estamos listos esta noche para el capítulo 39. Un pequeño repaso, hemos visto que el libro de Génesis se puede dividir fácilmente en dos partes. Los capítulos 1 al 11 hablan de 4 grandes eventos. Y los capítulos 12 al 50 hablan de 4 grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y ahora estamos en el estudio del último de estos 4 hombres al final del libro de Génesis, José. Qué interesante lo que tenemos aquí en Génesis capítulo 39, porque José... Se ha dicho que José es el tipo, el cuadro, la figura, el símbolo más completo, más perfecto que hay en la Biblia del mismo Señor Jesús. Es decir, que José prefigura a nuestro Salvador. Hay tantos paralelos entre la vida de Él y la vida de nuestro Señor Jesús. Pero también tenemos que recordar que José es una persona real, es una persona de la historia. No es un mito, no es simplemente un símbolo, no es una leyenda, es una persona real, a tal grado que hace unos 20 años atrás, más o menos, un famoso destacado historiador, especialista en la historia de Egipto, cree haber identificado a José en la historia. Él cree que es posible ver a José a través del arte de Egipto y todo esto. Es decir, que hasta los historiadores están convencidos de que José es un personaje real, histórico, es un hombre como nosotros, aunque en la Biblia simboliza mucho a nuestro Señor. Es interesante porque en la Biblia José es uno de 2 hombres de los cuales no se registra ningún pecado. El otro es Daniel. Y ambos son símbolos muy importantes. Daniel simboliza al Espíritu Santo, José simboliza al Señor Jesús. Ambos tenían pecado, como cualquiera, como nosotros. Claro que sí. Es solamente que en la voluntad de Dios, Dios ha querido conservar su memoria sin el pecado, por lo que simbolizan. Y lo que queremos ver esta noche, queremos ver unos cuantos paralelos entre José y el Señor Jesús. Y vamos a permitir que la Biblia hable por sí misma, porque es algo muy poderoso, sobre todo tomando en cuenta que esta conexión entre José y Jesús es increíble, pensando en que la Biblia se escribió sobre un lapso de 1600 años, en 3 continentes, en 3 idiomas, por 40 autores humanos, y sin embargo es una sola historia. Y las conexiones, los paralelos son fascinantes, increíbles, y es lo que vamos a ver esta noche. A la misma vez, vamos a ver que José, siendo hombre real, establece para nosotros un patrón, un modelo de lo que es la justicia, lo que es la santidad en nuestras vidas. Es un poco interesante este estudio. Vamos a ver aquí en capítulo 39. Sabemos que José ha sido vendido por sus 11 hermanos a un grupo de comerciantes quien lo llevan a Egipto y entonces lo venden como esclavo. Entonces comenzamos de nuevo la historia de José aquí en capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
La primera cosa que observamos en cuanto a José es que fue vendido a la esclavitud. Un egipcio lo compra de estos ismaelitas, tal como Cristo fue vendido a las manos de los fariseos por un precio de 30 piezas de plata. Esto fue profetizado en el profeta Zacarías, que aparece en nuestros antiguos testamentos. Zacarías capítulo 11, el versículo 12. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Estas palabras, escritas cientos de años antes de Jesús, se cumplieron literalmente según los evangelios cuando Jesús fue vendido a los fariseos por su mismo seguidor Judas Iscariote. En versículo 2 de Génesis capítulo 39, dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice Pedro, predicando como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De nuevo en Génesis capítulo 39, versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y con todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, según profetizado por Isaías, de nuevo cientos de años antes de su nacimiento. En Isaías capítulo 53, versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La semana pasada, en nuestro estudio de Lucas, aprendimos que esta porción de Isaías se llama el libro del sirviente sufrido, del capítulo 40 hasta el final del libro de Isaías, porque habla del Mesías y habla de sus sufrimientos, pero aún en sus sufrimientos el Señor le prosperaba. Así que por eso podemos entender que la prosperidad en el contexto bíblico no necesariamente habla de la prosperidad material, tal como en el caso de José, que en la prisión, en su esclavitud, fue prosperado por el Señor. Y nosotros pues también tenemos la misma promesa. Josué 1:8, Salmos, el primer Salmo, versículo 3, que si nosotros meditamos de día y de noche en su palabra, entonces el Señor nos prosperará también a nosotros. Esta es la promesa que tenemos. Génesis capítulo 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Así halló José gracia en sus ojos. En el Salmo 45, es un salmo que a veces se llama el Salmo de las bodas del rey, porque es una profecía, de nuevo, de nuestro Señor Jesús. Y se presenta acá como novio, una figura que se usa también en los evangelios y también en el libro de Apocalipsis. Pero en el Salmo 45,
el versículo 2, en este contexto, hablando de nuestro Señor en forma profética, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y cuando vino el Señor a esta tierra, según Juan 1:14, ¿qué se dice de él? Que estaba lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad. De nuevo, en versículo 4 de Génesis capítulo 39, él es proclamado como mayordomo de la casa de su amo. Dice aquí: y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pues hacen esto. Es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Es decir, como Moisés fue como mayordomo de la casa de Dios, Jesús también, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De nuevo, en Génesis capítulo 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José, por el Señor, fue predispuesto a bendecir a otros. Imagínense, aún como esclavo en la casa de Potifar, José sigue bendiciendo a todos, precisamente como nuestro Señor Jesús es predispuesto también a bendecir a todos. Efesios 4, versículo 32 como referencia, y no vamos a leer cada referencia para que no se gasten demasiado sus Biblias, ¿verdad? Buscando Génesis y el Nuevo Testamento y todo, porque es bien obvio que Jesús fue, ¿qué pasó? Que Jesús fue predispuesto a bendecir a los demás, por eso vino. Otra cosa aquí en Génesis capítulo 39, versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dejó todo lo que tenía en mano de José. Es decir, su amo confiaba tanto en él, que no simplemente le mandaba, sino que dijo: bueno, José, todo lo que tengo está en tus manos. Precisamente como en el caso de nuestro Señor Jesús, en lo que llamamos la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que dice: Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo mismo, Él ha recibido todo poder, toda autoridad, toda potestad. En versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. José
fue probado por la tentación. En nuestro estudio de Lucas, inmediatamente después de su bautismo por Juan en el río Jordán, ¿qué le pasó a Jesús? Fue tentado por el diablo y ganó la victoria, no pecó. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo. Inmediatamente establecido y prosperado, bendecido en la casa de su amo, José es probado y resiste la tentación. Prevaleció sin pecado, según lo que podemos ver en los versículos 8 y 9. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que José prevaleció sin pecado. Lo mismo se dice en cuanto a Cristo Jesús en Hebreos 4:15, cuando dice, y esto también estudiamos hace poco en nuestro estudio de Lucas los domingos por la mañana, que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de su casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. José fue procesado por testigos falsos. Fue irreprensible, pero acusado falsamente. ¿Y qué le pasó a Jesús? Lo mismo. Falsos testigos. Y fue condenado. Y castigado como malhechor, como lo que vemos en el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Así que José fue procesado y sujeto al castigo egipcio, tal como Cristo Jesús fue entregado a muerte por crucifixión, crucificado entre dos ladrones, como sabemos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 8, otra profecía de lo que le iba a pasar. Y puesto en prisión. Dice en versículo 20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Cuando fue llevado de la prisión de los hombres a ser crucificado, el Señor Jesús fue a una prisión completamente diferente. Un lugar de los pecadores. Efesios capítulo 4, quizás sería bueno buscar estas referencias porque es un poco más profundo, complicado. Efesios capítulo 4,
Versículo 8, Pablo hablando precisamente de lo que hizo Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de lo que pasó cuando Cristo resucitó saliendo de la cárcel, llevando cautiva la cautividad. Versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En los Salmos también habla de esto. De hecho, Pablo está citando del Salmo 68. Lucas capítulo 4, versículo 18 nos da una sugerencia de esto también en forma profética. Sin embargo, aun estando en la prisión, José fue preservado, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sabemos que el Señor le daba protección a José. En el libro de los Hechos, Pedro, predicando el día de Pentecostés sobre el Señor Jesús, dijo en el versículo 25, porque David dice de él, o mejor dicho, comenzando en versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo mismo. En capítulo 39 de Génesis de nuevo, versículos 21 y 22, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Es decir, que José fue hecho prisionero de confianza. Jesucristo siempre fue el liberto del Señor, aun cuando descendió al corazón de la tierra para abrir la prisión. Hay tantas aplicaciones, hay tantas verdades bíblicas, pero una cosa más quisiera enseñarles en versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fue promovido a un puesto de poder y autoridad, aún estando en la cárcel, porque Jehová estaba con él. Lo que vimos previamente en el versículo 3 es lo que podemos ver aquí, y como les dije, nosotros como sus seguidores tenemos la misma promesa de prosperidad si nosotros meditamos de día y de noche en su palabra. Josué 1:8, el primer Salmo, versículos 1 al 3. Es un capítulo de varios. Y en los estudios que siguen, cada semana vamos a ver los paralelos entre Jesús y José. Como digo, lo que tenemos aquí son tan solo los primeros ejemplos. Uno podría decir, bueno, posiblemente que capítulo tras capítulo vamos a ver estos paralelos entre José y Cristo. Increíble, algo escrito por Moisés, tantos siglos antes del nacimiento de Jesús, y todo cumplido precisamente según la forma, el modelo, el patrón
que podemos ver acá. Tan solo 2 hombres hay en la Biblia, de los cuales no se registra ningún pecado, José y Daniel. No hablando del Señor Jesús, por supuesto, pero digo hombres como nosotros, puros hombres, sin ser hombre y Dios. Tremendo el cuadro que tenemos de nuestro Señor. Y vamos a ver ejemplo tras ejemplo de esta relación entre José y Jesucristo. Pero hay algo para nosotros también, porque José, en lo que él hace, lo que él no hace en este capítulo, nos provee para nosotros un patrón de santidad, lo que es vivir una vida justa, una vida santa. Porque José comprendía bien la naturaleza de la tentación. José fue tentado como Cristo fue tentado. Y como decíamos hace poco en el estudio de Lucas capítulo 4, la tentación no es pecado. Es muy importante entender esto, porque hay muchas personas que cuando son tentadas dicen, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quiere decir que he fracasado? No, quiere decir que somos humanos. Todos vamos a ser tentados. La tentación no es el pecado. La pregunta es cómo es que vamos a manejar la tentación. La tentación por el diablo fue lo que Cristo experimentó en Mateo 4, Lucas 4, como vimos hace poco. Y la tentación de la carne podemos entender un poco más en Santiago. Vamos a ver Santiago, el capítulo 1. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, esta fuerza interna de nuestro pecado, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ahora, cuando Dios prueba nuestra fe, algunas veces esto se llama también tentación, sobre todo en algunas versiones más antiguas de la Biblia, como ocurrió con Abraham, mencionado aquí también en el mismo libro de Santiago. Pero hay una diferencia entre lo que es ser probado y lo que es ser tentado. Ser tentado es esta tentación para ser seducido hacia el pecado, a cometer el pecado. Ser probado es revelar la realidad de lo que somos. El diablo usa nuestra naturaleza pecaminosa, acercándose por medio de 3 avenidas, como vimos hace poco en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver, porque este pasaje también es importante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y así nos acerca hasta el día de hoy el mismo diablo, precisamente como lo hizo en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva, y precisamente como lo hizo con estas 3 tentaciones claves escritas en Lucas 4 y Mateo capítulo 4. Y qué interesante, otra comparación entre José y el Señor Jesús. Sabemos que el diablo es persistente, pero aquí en versículo 16 del capítulo 39, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el Señor a la casa. Esta mujer siempre persiguiendo, insistiendo, todo esto, cada día.
Como digo, la tentación no es pecado, el asunto es cómo enfrentamos la tentación y lidiamos con ella. Esto es el asunto. Otra cosa se puede decir en cuanto a José. No tan solo comprendía la naturaleza de la tentación, es decir, entendió que la tentación no es pecado. La tentación es una señal para salir, para evitar el pecado. Pero también comprendía bien la naturaleza del pecado. Hay algo que se dice en versículo 9 que es importante. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra tu marido? No, contra Dios. José entiende que en su naturaleza más básica, el pecado es contra Dios. Claro que cuando pecamos, nuestro pecado tiene consecuencias no solamente para nosotros, sino para las personas en nuestro alrededor, incluyendo más que nada a nuestros seres queridos, nuestros cónyuges, nuestros niños, nietos, amigos, etc. Pero José entiende que el pecado en su forma más básica es pecado contra Dios. Todo pecado esencialmente es contra Dios. Quizá uno de los lugares más importantes en la Biblia para entender la naturaleza del pecado es Primera de Juan, esta carta tan corta al final del Nuevo Testamento con tan solo 5 capítulos, Primera de Juan. Y allí en Primera de Juan, por ejemplo, solamente algunos ejemplos, Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siempre vamos a lidiar con el pecado, siempre, siempre, siempre. Versículo 4 del capítulo 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? Sino el reflejo de la naturaleza de Dios. De nuevo, el pecado es contra Dios, contra su naturaleza. Capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado. Mucho podemos aprender del pecado. El Salmo 51, versículos 1 al 4, también habla del hecho de que nosotros nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Otra cosa comprendía bien José en cuanto a la tentación, en cuanto al pecado. Él comprendía que hay salida a la tentación. Cuando la mujer de Potifar le insistía y luchaba, maquinaba y todo esto queriendo dormir con él, él encontró la salida. Primera de Corintios capítulo 10 es un versículo para mí tan importante. Y no sé cuántas veces he buscado refugio en lo que dice Pablo aquí en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, lo que te afecta a ti me afecta a mí. Yo sé cuáles son tus tentaciones. ¿Cómo es que soy tan sabio? No es que soy tan sabio, soy tan humano. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos luchamos con lo mismo. Por eso entiendo lo sucio que eres. No, en serio. En serio, todos somos humanos. Y estas tentaciones, y por eso el diablo nos agarra tan fácilmente cuando nos desanimamos al ser tentado. ¡Ay, siempre la tentación! ¿Cuándo voy a madurar? Pues, la tentación siempre está presente con nosotros.
En esta vida jamás vamos a llegar a un plano cuando podemos decir que ya no siento la tentación. Estás mintiendo. ¿Cómo es que dices que no tienes tentación? Porque todos tenemos tentación. Pero fiel es Dios. No dice fieles somos nosotros, fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Por eso cuando decimos no aguanto más, no es cierto. Porque la Biblia dice que Dios nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cómo es que podemos vencer la tentación? Por la salida. ¿Y cuál es la salida? La misma salida que tomó José. Vamos a ver, de nuevo, capítulo 39, versículo 9. Cuando dice al final, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no echándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué es eso? La salida. No es tan complicado, ¿verdad? Huyó y salió. Punto. No habla de un montón de maquinaciones y razonamientos y estudios bíblicos y ayuno. Huyó y salió. No es muy complicado. Huyó y salió. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En 2 Timoteo, en estas cartas tan prácticas, 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 2, o 22 digo, 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué hago? Soy joven, tantas pasiones, tantas tentaciones, que el mundo, que esto, ¿qué puedo hacer? Huir. Ir por otro camino. En vez de andar en la tentación, busca las cosas rectas de justicia, amor, paz, todo esto. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Qué hago cuando tengo esta tentación hacia la fornicación? Huid de la fornicación. Literalmente lo que hizo José. Huid de la fornicación. Huid. Tengo una amiga en el trabajo y siempre me invita a su departamento después del trabajo y ahora me está tentando. ¿Y qué puedo hacer? ¡Huir! No tienes que ser un genio. ¡Huir! No es tan complicado. ¡Huir! En capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cualquier cosa entre nosotros y Dios, la idolatría. Si es andar de compras, huid del mal. Ir al campo. No es tan complicado. El Salmo 34,
El Salmo 34, versículo 14, que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz, síguela. Primera de Pedro, de nuevo en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Apártase del mal y haga bien, busca la paz y síguela. Pedro está citando el mismo Salmo 34. Proverbios, capítulo 6, versículo 5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Algo que José comprendía muy bien, que Dios siempre nos da la salida. Pero la salida no es necesariamente un ángel que sale con helicóptero del cielo. Casi siempre es huir. Casi siempre. Puede ser, quién sabe, pero casi siempre es huir. Y además, José comprendía el camino a la prosperidad, buscando la gracia de Dios, confiando en Dios a pesar de las circunstancias, y Dios le prosperaba. Yo mencioné 2 veces 2 versículos. Mencioné Josué 1:8, que dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y también mencioné el primer Salmo, pasaje favorito mío, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla. ¿Por qué no está en camino de pecadores? Porque se fue. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero también no son las únicas promesas. Hay Jeremías, por ejemplo, capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay una prosperidad del mundo que es diferente de la prosperidad que Dios nos da. En Deuteronomio, capítulo 23, y el versículo 6, dice: no procurarás la paz de ellos, es decir, la paz del mundo, la paz de los no creyentes. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. En vez de buscar la prosperidad del mundo, buscamos la gracia de Dios, y Él nos da una prosperidad que es genuina. En capítulo 29 del mismo libro de Deuteronomio, versículo 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. De nuevo, nuestro compromiso con las palabras del Señor tiene una conexión directa con nuestra prosperidad, y tantas referencias más. Esta noche hemos visto que Cristo aparece tantas veces en las Escrituras, no solamente en los Evangelios. En el libro de Juan, por ejemplo,
hablando con los fariseos, Cristo les dijo, si hubierais creído a Moisés, porque él escribió de mí. Moisés no mencionó el nombre de Cristo, ni Mesías, ni Jesús, ni una vez. ¿Cómo es que Moisés escribió de él? Como estamos viendo en el caso de José. Es la única forma de entender lo que dijo Jesús. Si Moisés, quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, escribió de Jesús, tiene que haber escrito en forma simbólica, pintando cuadros con sus palabras y con sus figuras y con los personajes que tenemos allí. ¿Puedes ver a Cristo en las Escrituras? Cuando estamos leyendo a través de la Biblia, y espero que estén leyendo su Biblia cada año, lo hicimos el año pasado como iglesia y siempre estimulamos a todos leer la Biblia al menos una vez al año, pero cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento, ¿puedes ver a Cristo? Está por todos lados. Isaías 40, 66, que ya mencioné, los Salmos. Por todos lados, Cristo está en las Escrituras. Y viendo el ejemplo que hemos visto esta noche de José, ¿entiendes cómo vencer la tentación, cómo buscar esta salida que Dios provee? ¿Y entiendes cómo de veras recibir una prosperidad eterna de parte de Dios? Estas son las cosas que hemos de buscar. Padre Santo, qué completa tu palabra, qué rica tu palabra, qué práctica tu palabra. Señor, yo quiero estar meditando en ella día y noche. Señor, gracias por estas promesas tan preciosas de la prosperidad, pero la verdadera, la auténtica. Señor, qué rico estar en tu reino, estar en tu voluntad, estar en compañerismo contigo. Y yo te suplico por cualquier persona escuchándome esta noche, escuchándome en este momento, quizá por forma digital en algún lugar. Si alguien no tiene la seguridad de la salvación, del perdón de pecado, que pueda buscar a alguien en su alrededor para explicarle más bien el camino para llegar a ser un seguidor de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te suplicamos todas estas cosas. Amén.